En las haciendas de azúcar que se extendían por el recóncavo Bahiano, la vida de los esclavizados se confundía con el peso del trabajo agotador, las marcas del látigo y la nostalgia de África que se perdía con el tiempo, como arena escurriéndose entre los dedos. Hola, mi amigo y mi amiga. Aquí es Juan Silva, narrador de Ecos de la Esclavitud. Y hoy vas a conocer una historia que va a remover cada pedazo de tu corazón. Antes de que comencemos, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Siempre es emocionante saber hasta dónde llegan nuestras historias. Prepárate, porque la emoción comienza ahora. No hay registros oficiales que nos digan exactamente cuándo nació Anastasia. Algunos dicen que vino al mundo alrededor de la segunda mitad del siglo XVIII. Tal vez entre 1740 y 1760. Lo que se sabe es que su historia no nació de los libros de los señores, sino de la boca del pueblo, de los murmullos de la senzala, de las oraciones susurradas ante los altares improvisados y de las plegarias que buscaban alivio para el dolor. Una noche cálida, el silencio de la hacienda fue roto por el llanto de un bebé. Allí nació una niña diferente a todas las demás. El parto fue difícil, asistido por otras mujeres negras que, aún agotadas del día en el cañaveral, encontraban fuerzas para apoyarse unas a otras. La madre, de origen africano, tenía la piel oscura como la noche y los rasgos marcados por la ancestralidad de su pueblo. El padre, tal vez también africano, quizás fruto de las violencias que tantas mujeres sufrían de los capataces o incluso del señor, era solo una sombra en el relato. La verdad es que no hay nombres preservados, ni fechas, ni certezas. Solo el nacimiento de esa niña, que al abrir los ojos por primera vez causó asombro y silencio. Sus ojos eran azules. Azules como el mar que separaba África de Brasil. Azules como el cielo que los esclavizados contemplaban cuando buscaban esperanza. Nadie comprendía cómo aquella niña, hija de esclavizados, podía cargar en sí tamaña singularidad. Algunos decían que era un milagro, señal de santidad. Otros que era maldición, herencia de algún blanco que había tenido contacto forzado con su madre. Para el pueblo negro que la rodeaba, sin embargo, Anastasia fue vista desde temprano como una llama de esperanza. En la senzala, los niños nacían y crecían en medio del dolor, pero también en medio de la resistencia. Las mujeres improvisaban nanas, transmitían palabras de sus lenguas maternas, enseñaban rezos y bendiciones. Así fue con Anastasia. En los primeros años de vida, ella aprendió a convivir con la dureza de la esclavitud. El olor fuerte del sudor de los adultos después de la faena en la caña, el ruido de las cadenas arrastradas, los gritos de dolor que resonaban cuando algún cuerpo era castigado. Pero en medio de eso también estaba el calor del regazo, el afecto de las manos que la acunaban, el cariño de aquellos que veían en aquella niña, de ojos diferentes, una promesa de futuro. Dicen que, siendo aún pequeña, Anastasia ya atraía miradas por donde pasaba. Los señores se extrañaban, los capataces cuchicheaban y hasta algunos curas se preguntaban qué misterio había en aquella niña. Pero para los esclavizados no importaba la explicación. Sus ojos azules eran como una luz en medio de la oscuridad de la senzala. No se sabe el nombre de su madre, pero es posible imaginar cuánto la amaba esa mujer, incluso en silencio. Para una madre esclavizada, cada nacimiento era una mezcla de alegría y dolor. Alegría por la vida que llegaba, dolor por la incertidumbre del destino que aguardaba a la niña. Anastasia fue cargada en los brazos de la madre, que la envolvía en paños simples, tarareando antiguas letanías africanas que hablaban de resistencia, de ancestros, de libertad. El tiempo fue pasando, y la niña creció corriendo por los alrededores de la senzala, oyendo historias que los más viejos contaban sobre África, sus aldeas, sus reyes, sus danzas y rituales. Aunque estuviese enraizada en el cautiverio, había en ella algo que siempre desentonaba, un aura que nadie sabía explicar.
Sus compañeras de infancia la seguían como si fuera una líder natural, y los más viejos la miraban como quien contempla una señal divina. El señor de la hacienda, al notar a aquella niña inusual, la trataba con curiosidad, pero nunca con cariño. Para él, ella era solo otra pieza en el inventario, una propiedad que un día serviría para el trabajo o para satisfacer intereses mayores. No había espacio para la humanidad en la mirada de los poderosos. Y así, entre el peso de la senzala y el brillo raro de sus ojos, Anastasia fue creciendo. Una infancia marcada por la dureza, pero también por la esperanza. Era como si cada mirada azul que lanzaba al cielo recordase a los que estaban a su alrededor que había algo más allá de las cadenas, algo que ni los grilletes podrían apagar. Esa fue la aurora de Anastasia, la niña de ojos de cielo, cuyo destino aún estaba por revelarse. Su nombre no sería escrito en los libros oficiales de los señores, sino grabado en el corazón del pueblo. Y a cada paso que daba, el misterio en torno a su vida crecía como una llama que el viento no apaga. El tiempo en el ingenio corría lento para los cautivos, pero rápido para los señores. Mientras los blancos contaban los años en cosechas abundantes y barriles de azúcar embarcados en el muelle, los negros contaban el tiempo por las marcas en el cuerpo, por las heridas que no cerraban, y por los hijos que venían al mundo cargando el mismo destino. Anastasia crecía en medio de ese contraste y cada día dejaba más evidente aquello que la distinguía de todos. Los ojos claros como el agua del mar, que contrastaban con la piel negra heredada de la madre. En la senzala, los viejos decían en voz baja que aquello era señal de los orishas. Una bendición misteriosa, tal vez un recado de los dioses para mostrar que ni el cautiverio podría apagar la belleza y la singularidad del pueblo africano. Pero los blancos veían diferente. Para muchos, aquellos ojos eran solo una anomalía, algo que los incomodaba. Algunos creían que traía mala suerte, otros que ella era una especie de joya rara que tarde o temprano sería codiciada. La señora de la casa grande, envidiosa, pasó a mirar a la niña con desconfianza. ¿Cómo podría una esclava, hija de africanos, sin nombre o título, tener ojos más bellos que los de la propia señora? Desde temprano, Anastasia aprendió a callar ante las miradas. Jugaba poco cuando corría con otros niños por la orilla del río. Pronto alguien le decía: «Niña, baja los ojos que el capataz te está vigilando». Y ella obedecía, no porque tuviese miedo de sí misma, sino porque entendía que la diferencia podía ser motivo de dolor. La madre, sin embargo, siempre repetía: «Nunca te avergüences de lo que Dios te dio. Esos ojos son luz, hija mía, luz para aclarar la oscuridad donde vivimos». A cada año, Anastasia crecía en cuerpo y en conciencia. Comenzó a percibir los detalles que los adultos escondían. Veía cómo los hombres volvían de las moliendas con la espalda en carne viva. Veía cómo las mujeres lloraban por la noche intentando ahogar el sonido para no atraer el látigo. Sentía en la piel la diferencia entre el olor de la cocina de la casa grande, donde sobraba comida, y el frijol ralo de la escudilla de la senzala. Fue en ese tiempo que comenzó a surgir en el ingenio la conversación de que los esclavos debían aceptar la civilización. El cura venía de vez en cuando, bautizaba apresuradamente a decenas de niños y decía que ahora todos tenían un nombre cristiano. Pero Anastasia, incluso pequeña, percibía que no era el bautismo lo que les quitaba las cadenas. Para los señores, un esclavo bautizado continuaba siendo solo fuerza de trabajo. Y sin embargo, algo diferente planeaba sobre ella. La niña tenía una calma que nadie entendía. Cuando alguien enfermaba, ella era la primera en llevar hojas, en refrescar la frente de los enfermos con paños mojados, en cantar canciones que había aprendido con la madre. Los viejos decían que había en ella una dulzura que recordaba a las madres de antaño, aquellas que en las aldeas de África cuidaban no solo de los hijos, sino de todo el pueblo.
Fue en ese contexto que comenzó a circular una historia curiosa. Cierto día, un capataz enfermó de fiebre alta. Ningún remedio de los blancos parecía curarlo. Anastasia, entonces, con pocos años, se acercó y, sin decir nada, posó la mano sobre su frente. Decían que sus ojos brillaron de una forma extraña, como si reflejaran una luz invisible. Al otro día, el capataz despertó mejor. La noticia corrió por el ingenio como fuego en paja seca. Para los esclavos, era una señal de que aquella niña tenía dones que venían de los ancestros. Para los señores era motivo de desconfianza. Después de todo, ¿qué poder tendría una esclava para influenciar la vida de un hombre blanco? Anastasia, sin embargo, no se dejaba abatir. No se veía como santa ni como hechicera. Solo hacía lo que el corazón mandaba. Tal vez fuese solo bondad, tal vez fuese solo la fe transmitida por la madre. Lo cierto es que aún niña ya despertaba en todos algo raro, respeto y silencio. Mientras tanto, Brasil vivía tiempos de cambios silenciosos. El comercio de esclavos aún era intenso, pero voces comenzaban a levantarse contra tamaña crueldad. Anastasia no conocía las palabras dichas en los salones de la ciudad, pero sentía en la piel que algo estaba por cambiar. El viento traía rumores, y los viejos de la senzala decían que la historia nunca se queda quieta. Creciendo en ese ambiente, la niña entendió pronto lo que significaba cargar una señal del destino. Sabía que sus ojos la hacían diferente y que la diferencia podía ser tanto protección como maldición. Pero sobre todo, aprendía a usar esa singularidad no para vanagloriarse, sino para iluminar a los otros. Al anochecer, cuando el trabajo cesaba y los esclavos se reunían alrededor de la hoguera, a Anastasia le gustaba oír los cuentos africanos, traídos de além mar, historias de reyes y reinas, de guerreros y dioses. En cada relato ella se veía como parte de un linaje que el cautiverio intentaba apagar, pero que aún palpitaba fuerte en el corazón de los que resistían. Y mientras el fuego crepitaba, su madre le decía al oído: «Hija mía, naciste con ojos de cielo para nunca olvidar que hay un mundo mayor que estas cadenas. Un día, esos ojos van a ser testigos de cosas grandes». En aquel instante, Anastasia no entendía exactamente lo que la madre quería decir, pero sentía en el pecho una fuerza que no era común a las otras niñas, y sin percibirlo, comenzaba a prepararse para el destino que la aguardaba. Las mañanas en Salvador, a pesar de siempre iluminadas por el sol dorado que se reflejaba en el mar de la Bahía de Todos los Santos, parecían más sombrías para Anastasia. El aire estaba cargado de miedo y de humillación, sentimientos que se volvieron aún más pesados cuando ella recibió aquello que marcaría su vida para siempre, la máscara de hierro. No había crimen en sus gestos, no había pecado en sus palabras. Lo que había era una belleza rara que inquietaba. Sus ojos azules tan inusuales llamaban la atención de señores, soldados y hasta de curas. Su dulzura y firmeza atraían la confianza de los esclavizados y despertaban celos en algunos capataces y desconfianza en señores. La historia repetida de boca en boca decía que ella fue castigada no por rebeldía, sino por ser diferente, por no doblegarse en silencio, por negarse a callar ante el dolor de los otros. La máscara no era una pieza simple, de hierro pesado, moldeada para cubrir todo el rostro, con aberturas solo para los ojos y una rejilla mínima delante de la boca. Servía para silenciar, para impedir que comiera con facilidad, para retirar cualquier rastro de humanidad. Cuando fue colocada en su rostro, fría y áspera, el peso no recayó solo sobre su piel, sino sobre su alma. Anastasia no lloró en público. Sus ojos llorosos, sin embargo, reflejaron el dolor de la injusticia y la fuerza de quien no se dejaba quebrar. Los días que siguieron fueron de suplicio. Comer se volvía una lucha. El hierro hería los labios.
arañaba la piel y dejaba cicatrices. Hablar era imposible. El silencio le fue impuesto, pero su silencio era más elocuente que 1000 palabras. Los otros esclavizados la miraban y veían resistencia. La máscara que debería ser humillación se transformó en símbolo. Ellos quieren callar tu voz, Ana, pero tus ojos hablan más alto, decía una vieja esclava llamada Felicia, que muchas veces ayudaba a limpiar las heridas de su rostro. Y era verdad. Sus ojos azules brillantes parecían atravesar la oscuridad. En medio del trabajo forzado, del cansancio y de los latigazos, muchos la miraban y encontraban esperanza. Anastasia, incluso presa a aquel artefacto cruel, conseguía transmitir consuelo. Los que sufrían venían a ella a buscar fuerzas, creyendo que en su mirada había algo divino, algo que los acercaba a un Dios que muchas veces parecía distante de la realidad de los cautivos. La máscara, sin embargo, no era solo peso espiritual. También representaba dolor físico constante. Las heridas se multiplicaban, las noches eran insoportables. El hierro presionaba su respiración, dejaba marcas profundas que jamás cicatrizarían por completo. Aún así, Anastasia continuaba firme, trabajando, ayudando y principalmente resistiendo. Algunos señores extrañaban aquella resistencia silenciosa. Un capataz incómodo llegó a decir: «Esta mujer es peligrosa, no necesita hablar para incitar a los otros, es en la mirada que lo hace, debería ser vendida o algo peor». Pero había también quien creía que meterse con Anastasia era atraer desgracia. Muchos le tenían miedo, como si cargase una fuerza mística, como si el cielo la hubiese marcado con los ojos azules para ser diferente de todos. El silencio impuesto a ella se transformaba en plegaria. Aún sin poder hablar, oraba en silencio. Oraba por los que estaban a su lado, por los que ya habían partido, por su madre, que jamás vería nuevamente, y por sí misma, para que el sufrimiento no le robara su dignidad. La noticia de la esclava de ojos azules que cargaba una máscara de hierro comenzó a esparcirse por la ciudad. Unos decían que era castigo divino, otros que era santa. Para los esclavizados era un símbolo, para los opresores era motivo de inquietud. Y Anastasia, en medio de aquella contradicción, seguía día tras día, cargando el peso del hierro, pero también el peso de una esperanza que, por más que intentasen aplastar, no conseguirían apagar. El silencio de la máscara era su prisión, pero sus ojos eran ventanas abiertas, mostrando al mundo que incluso en el cautiverio el alma no puede ser encadenada. El sol nacía caliente, rayando el cielo de la mañana con tonos de oro y rojo. Pero para Anastasia el día ya no tenía el mismo sabor de esperanza. Hasta entonces, incluso en medio de las humillaciones, ella encontraba refugio en la mirada de los niños y en la fuerza silenciosa de su propio corazón. Sin embargo, un episodio cambiaría su vida para siempre, transformándola en un símbolo de resistencia y dolor. La joven esclavizada, de ojos azules tan claros que parecían reflejar el propio cielo, se había convertido en una molestia para los señores. Su mirada, a veces, afrontaba la autoridad, no porque fuese desobediente, sino porque traía una firmeza que ningún látigo conseguía doblegar. Era como si su alma dijese que, incluso encadenada, continuaba libre dentro de sí. Se decía en el ingenio que Anastasia tenía lengua atrevida, y de hecho, ella hablaba cuando veía injusticias, defendía a otras mujeres, protegía a niños de las palizas, y cierta vez osó enfrentar a un capataz que golpeaba a un viejo esclavizado ya sin fuerzas. No gritaba, no amenazaba, pero sus palabras eran como navajas, cortando la vanidad y el orgullo de quien se creía dueño de vidas. Los señores no lo soportaban. «¿Quién se cree esta negra?», murmuraban. Pero lo que más les incomodaba no era solo su coraje, era la compasión que despertaba.
Muchos esclavizados la veían como un alivio, una voz que decía en silencio que ellos aún eran humanos, incluso cuando eran tratados peor que animales. Para callar a Anastasia, resolvieron imponerle la más terrible de las puniciones, la mordaza de hierro. La pieza era forjada como un instrumento de tortura hecho de metal frío. Consistía en una estructura que cubría la boca y la barbilla, sujeta a la cabeza por tiras que marcaban la piel. En el interior había una barra que mantenía la lengua presa, impidiéndole hablar. Para beber dependía de alguien que le diese agua. Para alimentarse solo papillas y líquidos podían pasar. Era inhumana, degradante. Cuando la trajeron delante de todos para colocar la mordaza, el silencio cayó sobre el ingenio. Algunos desviaron la mirada, incapaces de soportar la escena. Otros, curiosos y crueles, esperaban ver a la joven quebrada. Pero Anastasia no lloró. Sus ojos azules fijaron el horizonte como si buscasen algo más allá de aquel dolor. No dio a los señores el placer de verla suplicar. El hierro helado apretó su piel, el peso le aplastaba el rostro, y la humillación quemaba más que cualquier brasa. Aún así, permaneció erguida, altiva. Para muchos esclavizados, aquel momento fue como una revelación. Anastasia ya no necesitaba palabras. Su resistencia estaba en el silencio, y su silencio hablaba más alto que cualquier grito. A partir de ese día, Anastasia fue marcada para siempre. La mordaza no solo le impedía hablar, sino que también la aislaba, pues muchos tenían miedo de acercarse. Pero los niños continuaban buscándola. Ellos veían en sus ojos aquello que antes veían en su voz: bondad, ternura y esperanza. Había quien decía que, incluso en silencio, Anastasia hablaba por los ojos. Bastaba mirar fijamente sus ojos azules para sentir una paz inexplicable, como si ella tuviese el don de aliviar los dolores ajenos. Muchos esclavizados, después de 1906, un día de azotes y faena, buscaban solo un instante de mirar en sus ojos y salían de allí más fuertes, como si recibiesen una bendición. Con el tiempo comenzaron a esparcirse historias. Algunos creían que Anastasia tenía dones divinos, otros que sus ojos eran la prueba de que era diferente, elegida. No se sabía a ciencia cierta si era milagro o leyenda, pero era un hecho que su presencia traía consuelo y coraje. Lo que los señores no imaginaban era que, al intentar callar a Anastasia, le dieron aún más poder. Su silencio se transformó en símbolo de resistencia. Su imagen, de mujer esclavizada con mordaza, se volvía inolvidable. Anastasia ya no podía hablar, pero su historia estaba solo comenzando. La senzala, como siempre, despertaba antes del sol. Los esclavizados se levantaban para comenzar el trabajo en las plantaciones de caña y en las cocinas de la casa grande, siempre bajo la mirada atenta de los capataces. Pero algo comenzaba a ser cada vez más evidente. Incluso en silencio, Anastasia tenía poder. No aquel que se impone por el miedo o por la fuerza, sino un poder que venía de su presencia, de sus ojos azules que reflejaban cielo y mar, de su postura serena que parecía proteger a todos a su alrededor. Incluso con la mordaza de hierro que le cubría la boca, nadie podía ignorarla. Cuando algún esclavizado tropezaba o era castigado injustamente, los ojos de Anastasia transmitían consuelo y coraje. El dolor era compartido en silencio, pero la esperanza se esparcía. Algunos decían que sus ojos podían ver más allá del sufrimiento humano, que reflejaban la justicia divina y la promesa de días mejores. Los niños de la senzala la seguían como sombras. Cuando jugaban al escondite o a la carrera, muchas veces se acercaban a Anastasia, buscando el calor de su mano o solo la seguridad de su presencia. Ella no hablaba, pero gestos simples, un toque suave en el hombro, un asentimiento con la cabeza, eran suficientes para calmar a los pequeños y orientarlos.
Muchos adultos también comenzaban a creer en algo más allá de lo natural. Se decía que Anastasia tenía dones de curación, que su silencio no era limitación, sino fuerza. Cuando algún enfermo de la senzala necesitaba agua o hierbas para aliviar fiebres y heridas, era ella quien distribuía, siempre con el mismo cuidado y atención. No se sabía de dónde aprendía, pero todos confiaban. Su bondad silenciosa conquistaba corazones y fortalecía la comunidad cautiva. Al mismo tiempo, los señores y capataces estaban cada vez más desconfiados. ¿Cómo podía una joven esclavizada, muda por la mordaza, influenciar tanto a los otros? Algunos llegaron a afirmar que Anastasia encantaba a los cautivos con la mirada. Otros murmuraban que la niña era peligrosa porque inspiraba coraje y resistencia. La verdad es que sin necesitar palabras, ella enseñaba a los otros algo que ni la opresión conseguía robar: dignidad. En noches de luna llena, cuando la senzala parecía más silenciosa, Anastasia era recordada en los cantos y rezos. Las mujeres y los hombres más viejos se sentaban a su alrededor, cantando y rezando bajito, transmitiendo historias de África, leyendas de ancestros y oraciones de protección. En esos momentos, sus ojos azules brillaban aún más intensamente, reflejando el fuego de la lámpara y la luz de una espiritualidad que nadie podía apagar. Incluso ante la opresión constante, ella nunca perdió la calma ni la firmeza. El silencio impuesto por la mordaza se transformó en fuerza, una resistencia que se mostraba más poderosa que cualquier grito. Para los esclavizados, Anastasia pasó a ser más que una joven. Era símbolo de esperanza, luz en medio de la oscuridad de la senzala. A medida que los días pasaban, su historia se esparció más allá del ingenio. Algunos viajeros y habitantes de ciudades vecinas oían hablar de la niña de ojos azules que nunca hablaba, pero cuyas acciones y mirada eran capaces de transformar la vida de los cautivos. Nadie sabía explicar, pero todos reconocían. Anastasia no era solo una esclava, era una presencia que cargaba consigo algo sagrado. Y así, incluso silenciada, Anastasia continuaba enseñando no con palabras, sino con gestos, miradas y actitudes. Cada movimiento suyo mostraba que la humanidad no se pierde ni bajo la más cruel de las opresiones. Cada acción suya era una lección de coraje, de resistencia y de fe en la vida, incluso cuando la muerte parecía rondar cada esquina de la senzala. Lo que nadie podía medir era el alcance de su influencia. Incluso aquellos que la querían callar percibían que había algo en ella que trascendía el sufrimiento, un poder invisible, pero real, que cambiaba el ambiente de la senzala. La tristeza colectiva se transformaba en esperanza silenciosa cuando Anastasia estaba cerca. Y así, día tras día, ella se convirtió no solo en una esclavizada, sino en un símbolo de resistencia, de fe, de humanidad preservada. La joven de ojos azules cargaba consigo una fuerza que nadie podía quebrar, incluso cuando el hierro apretaba su boca y los grilletes pesaban en sus pies. A cada gesto de cuidado, a cada mirada firme, Anastasia enseñaba a los otros una verdad simple, pero poderosa. Incluso en la mayor opresión, la dignidad y la compasión pueden florecer, y la esperanza nunca debe ser olvidada. La historia de la niña de ojos de cielo continuaba esparciéndose no por los libros de los señores, sino por el corazón de quien vivía bajo las mismas cadenas. Y Anastasia, incluso muda, hablaba más alto de lo que cualquier voz podía alcanzar. Las historias de su resistencia comenzaron a esparcirse más allá del ingenio. Trabajadores de haciendas vecinas oían hablar de la joven de ojos de cielo que soportaba cadenas, latigazos y mordazas, pero que continuaba iluminando la vida de todos los que la rodeaban. Muchos venían en busca de una mirada suya, creyendo que aquellos ojos azules podían curar heridas del cuerpo y del alma. Y Anastasia, incluso tan joven, comprendía su vida tenía un propósito mayor. Cada dolor soportado,
Cada injusticia enfrentada era una lección silenciosa para aquellos que vivían bajo las mismas cadenas. Ella se convertía no solo en una persona, sino en un símbolo de fe, resistencia, compasión y esperanza. Al final de cada día, mientras la luna surgía en el cielo y la senzala finalmente se aquietaba, Anastasia permanecía en silencio, observando las estrellas. Los ojos azules, marcados por el dolor y por el coraje, reflejaban la promesa de que, a pesar de la brutalidad del mundo, la humanidad y la dignidad podrían florecer incluso en los lugares más sombríos. Y así la joven de ojos azules continuaba caminando entre el dolor y la esperanza, enseñando a todos que la verdadera libertad no es solo física, sino espiritual. Los rumores sobre Anastasia ya no cabían solo dentro de la senzala. Cada gesto suyo, cada mirada compasiva, cada acto de bondad silenciosa se transformaba en historia contada de boca en boca, atravesando plantaciones, ríos y villorrios. La joven de ojos azules, que nunca pudo hablar debido a la mordaza de hierro, se había convertido en un mito vivo entre los esclavizados. Se decía que sus ojos podían ver más allá del sufrimiento, que veían la verdad escondida en el corazón de cada persona, que ella podía aliviar dolores y curar heridas solo con la presencia, que quien tuviese la suerte de cruzar su mirada sentiría paz inmediata, como si una fuerza invisible soplase esperanza sobre el cuerpo y el alma. Las historias se multiplicaban. En haciendas vecinas, cautivos comenzaron a relatar milagros atribuidos a Anastasia. Niños que enfermaban gravemente se recuperaban después de un simple toque de ella. Mujeres embarazadas que temían complicaciones sentían calma y protección. Hombres cansados y heridos recibían fuerza para continuar la faena. No importaba si los señores lo negasen o dudasen. Lo que contaba era la creencia popular entre los esclavizados. Incluso sin palabras, Anastasia comenzó a reunir seguidores silenciosos. Las personas venían a buscarla para consuelo y orientación. Algunas a escondidas, otras desafiando el peligro de ser vistas por los señores. Ella orientaba con gestos y miradas, y cada acción transmitía cuidado, solidaridad y fuerza. La joven no necesitaba voz para enseñar. Su presencia hablaba más alto que cualquier discurso. Lo que más fascinaba era el poder de su simplicidad. Ninguna ostentación, ningún gesto de superioridad, solo bondad pura y coraje silencioso. Los viejos de la senzala decían que ella cargaba la sabiduría de los ancestros, recordando historias de reinos y reyes africanos, y que los ojos azules eran una señal de que ella había sido elegida por Dios o por los orishas para proteger a los que sufrían. La fama de Anastasia llegó a puntos donde ni siquiera los señores conseguían ignorar. Algunos, con miedo, intentaban alejarla de ciertos trabajadores, creyendo que su presencia podría provocar desobediencia. Otros la miraban con sospecha y respeto, como si temiesen despertar una fuerza invisible y poderosa que no comprendían. Entre los esclavizados, sin embargo, ella era más que una joven de ojos azules. Era símbolo de esperanza. Cuando el miedo al látigo o al chicote volvía a los días insoportables, bastaba cruzar la mirada con Anastasia para sentir coraje y fuerza. Se creía que ella podía llevarse la tristeza, calmar la aflicción y hasta proteger contra enfermedades. Cada gesto suyo se transformaba en ritual, cada toque en bendición silenciosa. Aún así, había momentos en que la realidad parecía querer aplastar su alma. Un día, una tragedia golpeó la hacienda. Una enfermedad desconocida comenzó a esparcirse entre los esclavizados, llevándose a hombres, mujeres y niños. El pánico se esparció y muchos comenzaron a perder la fe. Algunos creían que nada podría salvarlos. Fue en ese momento que Anastasia se volvió aún más vital. Sin poder hablar, ella caminaba entre los enfermos, ofreciendo consuelo con gestos y miradas. Sus manos tocaban a aquellos en sufrimiento y de alguna forma su presencia parecía aliviar dolores y traer calma. Incluso los más incrédulos sentían algo extraño al mirarla,
una mezcla de paz y fuerza que parecía venir de otro mundo. Los niños, asustados y frágiles, se acurruaban a su alrededor, sintiéndose protegidos. Los adultos, exhaustos y desesperados, buscaban en los ojos azules de Anastasia coraje para continuar. Y así la joven que nunca tuvo voz se convertía en guía espiritual y protectora silenciosa. Los señores, al percibir el efecto que causaba, se inquietaron. Algunos intentaron separarla de los otros esclavizados, temiendo que su presencia fortaleciera la resistencia. Otros querían usarla como ejemplo de obediencia forzada, creyendo que podrían quebrar su influencia con puniciones más severas. Pero Anastasia continuaba firme. Cada castigo, cada latigazo, cada noche sin descanso, solo reforzaba la leyenda viva que ella se había convertido. La mordaza de hierro, que debería silenciarla para siempre, se convirtió en símbolo de su resistencia. El silencio impuesto no era vacío, estaba lleno de significado. Cada mirada, cada gesto, cada toque transmitía mensajes que nadie más podía ignorar. Ella enseñaba sobre compasión, dignidad y fe, sin pronunciar una sola palabra. Con el tiempo, su fama creció aún más. Historias sobre milagros y protección eran contadas entre haciendas vecinas, e incluso aquellos que nunca la habían visto oían hablar de la mujer de ojos azules que calmaba el sufrimiento y protegía a los débiles. Decían que ella podía prever peligros, aliviar enfermedades y traer esperanza a los desesperados. Su presencia se transformó en consuelo e inspiración, volviéndola una figura casi sagrada entre los esclavizados. A pesar de todas las adversidades, Anastasia nunca perdió la serenidad. Ella comprendía que su destino estaba ligado a aquellos a su alrededor y que su vida, marcada por dolor e injusticia, podía enseñar algo mayor: la resistencia del espíritu humano ante la opresión. Cada gesto de bondad, cada mirada de consuelo, cada pequeña protección ofrecida era una lección silenciosa de coraje y dignidad. La joven de ojos azules comenzó a ser vista no solo como protectora, sino como símbolo de fe y esperanza viva. Su historia se esparcía como semilla en el viento, alcanzando a personas que nunca la habían conocido. Y aun ante las mayores pruebas, ella continuaba firme, mostrando que la fuerza verdadera no viene de la libertad física, sino de la capacidad de mantener la humanidad y la compasión, incluso bajo los grilletes más pesados. Mientras la luna subía en el cielo y el silencio de la senzala se volvía casi absoluto, Anastasia permanecía vigilante, observando, protegiendo, enseñando sin hablar. Los ojos azules, que reflejaban el cielo y el mar, continuaban siendo un faro para todos los que sufrían, recordándoles que, incluso en la más profunda oscuridad, la esperanza y el coraje nunca deben morir. Y así, la joven que el mundo intentaba silenciar consolidaba su historia, volviéndose leyenda viva, recuerdo de resistencia, fe y humanidad que trascendía la propia opresión. El tiempo pasaba y Anastasia, aún marcada por el hierro, por la mordaza y por las cadenas de la esclavitud, continuaba firme. Su vida había sido una secuencia de pruebas, pero también de milagros silenciosos, hechos a través de gestos, miradas y presencia. Cada cicatriz, cada dolor soportado, cada humillación se transformaba en fuerza, y su fama de protectora e intercesora crecía cada día entre los esclavizados. Los años no apagaron la intensidad de sus ojos azules, que continuaban brillando como el cielo en mañanas claras. Personas de diferentes haciendas venían a buscarla, incluso sabiendo de los peligros. Para ellas, Anastasia era más que una joven. Era esperanza, consuelo, un faro que nunca se apagaba y, aun sin palabras, enseñaba lecciones de coraje, dignidad y fe. Muchos intentaron apagar su influencia. Capataces cruelmente reforzaban castigos, intentaban separarla de los otros esclavizados y esparcían rumores para debilitar su imagen. Pero Anastasia continuaba imperturbable.
Cada gesto suyo fortalecía a los otros. Cada mirada transmitía seguridad. Cada toque era cuidado puro. La leyenda de la joven de ojos de cielo se consolidaba. No se podía apresar la fuerza de quien carga la fe y la compasión en el corazón. A lo largo de los años, ella se convirtió en referencia para todos los que sufrían bajo el yugo de la esclavitud. Sus manos curaban heridas, su mirada calmaba corazones angustiados. Se creía que ella protegía familias, guiaba a niños perdidos, fortalecía a los más débiles y amparaba a los enfermos. Su presencia era consuelo en medio de la brutalidad diaria. Cuando la vida en la senzala llegaba al fin del día y el silencio tomaba cuenta del espacio, muchos se reunían para mirarla, rezar en secreto, agradecer o solo sentirse protegidos. Anastasia no necesitaba voz para inspirar. Su vida era testimonio suficiente. Su historia se esparció no solo en palabras, sino en memorias y gestos. Incluso los señores, aunque renuentes, comenzaron a percibir que la influencia de Anastasia era algo que no podían destruir. Su poder no venía de la fuerza física, ni del habla. Venía de la humanidad que cargaba consigo, de la compasión y de la firmeza que nadie podría robar. Ella se había convertido, para los esclavizados, en símbolo de resistencia silenciosa y para muchos, en figura casi divina. Cuando finalmente Anastasia dejó este mundo, no hay registros exactos de fecha o lugar. Como tantas vidas esclavizadas, su historia no fue escrita en los libros de los poderosos, pero entre aquellos que la conocieron, su legado nunca murió. Lo que ella plantó en gestos, miradas y cuidados continuó floreciendo en los corazones de quien había sentido su presencia. Decían que los ojos azules nunca dejaron de brillar en la memoria de los que sufrieron junto a ella. Cada historia contada, cada canto en su homenaje, cada plegaria silenciosa mantuvo viva la llama del coraje y de la fe que Anastasia representaba. Ella se transformó en mito, en recuerdo vivo, en fuerza que atraviesa generaciones. Así, Anastasia trascendió el dolor de la esclavitud y los grilletes que intentaron prenderla. Su vida, marcada por el sufrimiento, se convirtió en semilla de esperanza, inspiración y resistencia. Y los esclavizados, y después sus descendientes, mantuvieron vivo el nombre de la joven de ojos de cielo, recordando que incluso en las sombras más densas, la luz del coraje y de la compasión nunca se apaga. Hoy, siglos después, Anastasia permanece en el imaginario como símbolo de fe, fuerza y humanidad preservada. No hay documentos precisos sobre todos los detalles de su vida, pero la memoria de su coraje y bondad atraviesa el tiempo. Ella nos enseña que la verdadera libertad es aquella que habita en el alma, que ninguna cadena puede prender y que los actos de amor y resistencia, por más silenciosos que sean, dejan marcas eternas en el corazón de todos los que los presencian. Y así, la niña de ojos azules se volvió eterna, no solo en historias, sino en la memoria de un pueblo que aprendió a través de ella a nunca perder la fe, la esperanza y el coraje.